Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio del módulo 5, que es la hermenéutica o la interpretación bíblica. Y en esta lección vamos a seguir estudiando el método de estudio bíblico inductivo, la segunda parte o la parte 2, en que vamos a discutir y aprender sobre la tercera parte del estudio bíblico inductivo, que es la aplicación. Antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos. Te pido, mi Señor, por la iluminación del Espíritu Santo para que podamos aprender tu palabra y entender tu palabra y aplicar tu palabra correctamente para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En la última lección empezamos a aprender el método de estudio bíblico inductivo. Y como forma de repaso y para recordarles, inductivo simplemente significa que estamos trabajando de abajo hacia arriba. En el estudio deductivo, como vimos, meditamos a lo largo de toda la Biblia y llegamos a conclusiones sobre varios temas. Esta es la razón por la que el estudio deductivo se usa mucho en la teología sistemática, en que estamos juntando muchos pasajes a lo largo de la palabra de Dios para examinar un tema en particular, como la fe, como la ira de Dios, como la santidad de Dios, como el pecado, como la salvación, etcétera. El estudio inductivo, sin embargo, es estudiar al nivel de un pasaje individual. Hablamos de por qué el estudio inductivo debe ser nuestra herramienta principal para nuestro estudio bíblico personal y la herramienta principal para comenzar a preparar una lección o incluso un sermón. Y vamos a hablar más de eso en esta lección. Es un poco lo que encontrarás en nuestra prédica como iglesia. Por ejemplo, si pensamos en una iglesia fiel, bueno, es una iglesia donde la palabra de Dios se predica fielmente de forma expositiva, y para predicar un sermón expositivo requiere que estudiamos el pasaje muchas veces de la forma inductiva, para comenzar con el pasaje individual, para entender el pasaje en su contexto y luego sacar conclusiones sobre la interpretación y la aplicación. Normalmente los sermones enseñan sobre un pasaje específico de la Escritura. Entonces, como vimos en la última lección, el estudio inductivo tiene tres partes o tres etapas, por así decirlo: observación, interpretación y la aplicación. Y obviamente cuando hablamos de la observación, simplemente estamos interrogando el texto, estamos viendo sus detalles, estamos haciéndonos varias preguntas para hacer observaciones de forma de comienzo cuando estamos estudiando un texto. Y luego de haber hecho una observación del texto, queremos hacer la interpretación del texto. Y el objetivo en la interpretación es entender lo que el texto significó para su audiencia original. Y como dijimos, es muy peligroso para nosotros hacer una aplicación del texto antes de entender lo que el texto significaba para su audiencia original. Así que debemos comenzar con la observación, luego con la interpretación y luego entonces con la aplicación. Y hoy en esta lección vamos a hablar de la aplicación de forma general y también usar un ejemplo del segundo capítulo del libro de Filipenses para darnos un ejemplo de cómo hacer la observación, interpretación y aplicación del pasaje. Bueno, hablando de la aplicación, es algo increíblemente importante. Podemos pensar que si observamos y interpretamos bien, hemos estudiado bien. Yo creo que esa es la manera en que muchos se acercan a la palabra de Dios. Si ellos han observado, si ellos han interpretado bien, bueno, ellos han completado el estudio. Pero a menos que apliquemos lo que observamos a nuestras vidas, en realidad no estamos logrando nada valioso.
Entonces tenemos que aplicar el texto a nuestras vidas, o si estamos enseñando o predicando el texto, tenemos que enseñar, o tenemos que pensar en la aplicación del pasaje a nuestra audiencia, o bueno, si no hemos hecho el estudio de forma completa. Esa es la razón por la que Santiago 1, 22 a 24 nos dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces tenemos que pensar en la aplicación cuando estamos leyendo la palabra de forma devocional, aplicación en nuestras vidas personales, o si estamos pensando en enseñar o predicar un texto, debemos pensar después de observar y interpretar el texto en la aplicación para nuestra audiencia, para que podamos estudiar y aplicar la palabra fielmente. Supongo que la mayoría de nosotros no invierte tiempo estudiando la Biblia con el propósito expreso de no aplicarla a nuestras vidas, pero algunas veces eso sucede de todos modos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar la escritura o aplicarla correctamente? ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar la escritura? Bueno, podemos dar algunos ejemplos. Algunas veces no aplicamos la palabra de manera fiel a nuestras vidas porque no entendemos bien la palabra de Dios, no entendemos el pasaje que estamos estudiando. Necesitamos pasar los pasos 1 y 2 del estudio inductivo de nuevo para entender la palabra bien, para que podamos aplicarla bien. Esta es la importancia de pasajes como 2 de Timoteo 2:15, en que Pablo nos dice, o dice primero a Timoteo como pastor a la iglesia de Éfeso: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Mis amados hermanos, esto es lo que queremos lograr como seminario de Catalyst. Queremos aprender cómo manejar con precisión la palabra de Dios, la palabra de verdad, para que podamos presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tiene de qué avergonzarse. Pablo usa aquí un juego de palabras que es importante enfatizar y subrayar. Él dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión literalmente significa cortar recto, cortar recto. Es la misma frase o palabra que se usa en Proverbio 3, 5 y 6 en la versión griega del Antiguo Testamento, que habla de las sendas enderezadas. La idea es que tenemos que usar la palabra que Hebreos 4:12 nos dice es una espada. Tenemos que aprender cómo usar la espada y cortar recto, manejarla con precisión. Ese es el juego de palabras que Pablo usa. Porque queremos usar la palabra correctamente, no para dañar ni para lastimar, y queremos usarla para cortar recto. Entonces, esto realmente presenta la necesidad de nuestro estudio. Estamos aprendiendo cómo usar la espada de la palabra para cortar recto y usarla con precisión en nuestra observación, interpretación y aplicación. Entonces, a veces no entendemos la palabra bien y por eso no la aplicamos de forma correcta. Pero también podemos pensar en esto: falta de tiempo para pensar bien cómo se conecta con nuestras vidas. O estamos muy cansados, muy distraídos. Mis amados hermanos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que reconocer lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:7. Él dice: considera lo que yo digo. Considera es la palabra para pensar. Hay que pensar en lo que yo te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Cómo es que el Señor nos va a dar entendimiento de la palabra de Dios? Bueno, a través del uso de nuestras mentes para meditar y pensar en el significado del texto. Hay muchos que quieren que el Señor les dé el entendimiento del texto sin pensar. Pero lo que Dios usa para darnos entendimiento
es el pensar, es el considerar, es el meditar en el pasaje y a través de usar nuestras mentes, Él nos da entendimiento en todo por la iluminación del Espíritu Santo. Así que tenemos un papel, tenemos un rol en esto, tenemos que pensar. Entonces, a veces no aplicamos la palabra bien porque no tenemos tiempo para pensar bien cómo se conecta con nuestras vidas. Tercero, falta de voluntad para considerar el pecado en nuestras vidas. Vemos el trabajo de la Biblia como una afirmación en lugar de cambiarnos. Pensamos que sí podemos afirmar lo que la Biblia dice, no importa si la Biblia nos cambie o no. Pero sabemos que el propósito por lo cual Dios nos ha dado la palabra de Dios es para atraernos a la fe, para engendrar fe en nosotros en Cristo y para transformarnos, para que seamos conformados a la imagen de Él. Mira lo que dice Romanos 12, del 1 a 2. Él dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Obviamente, como dijimos en las últimas lecciones, tenemos una frase aquí muy importante, por consiguiente, que conecta lo que Pablo está a punto de decir con lo que él ya acaba de decir en los primeros 11 capítulos de Romanos sobre la justificación por la fe, sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y dado sus misericordias, ¿qué debemos hacer? Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Pero mira lo que él dice, esa es la manera en que vamos a ofrecernos como un sacrificio vivo a él. Él dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Él quiere que seamos transformados como mediante la renovación de nuestras mentes. Eso es como no nos vamos a adaptar a este mundo, no nos vamos a tomar el modelo de este mundo. Pero ¿cómo es que Dios nos transforma mediante la renovación de nuestra mente? ¿Cómo sucede eso? Bueno, podemos mirar el uso de la misma palabra transformar aquí en 2 Corintios 3:18, en que Pablo nos dice esto, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Él dice, es a través de contemplar la gloria de Cristo, a través del Espíritu Santo, que estamos siendo transformados. Pero ¿dónde está la gloria de Cristo brillando para que el Espíritu Santo puede transformarnos a través de contemplar su gloria? Bueno, Pablo nos dice en el mismo contexto, en el siguiente capítulo. Mira lo que él dice. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando, mire esto, la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, y los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, mire esto, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Dónde está brillando la gloria de Cristo? En el evangelio, en la palabra de Dios. Y estamos siendo transformados a través de ver la gloria de Cristo en el evangelio, en la palabra de Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Esto es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas, o por lo menos uno de los propósitos de Dios con su palabra en nuestras vidas. Él no quiere que simplemente afirmemos lo que la palabra dice. Él quiere que seamos transformados por la palabra de Dios a través de ver la gloria de Cristo en la palabra por el Espíritu. Y por eso Hechos 20:32 dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Es la palabra de Dios que es poderosa para edificarnos y darnos la herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para transformarnos, para santificarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, no solo queremos
no solo queremos afirmar lo que la Biblia dice, queremos ser cambiados por la palabra. Yo creo que estamos en el cuarto. Siempre aplicamos la escritura individualmente en vez de hacerlo con alguien que pueda ver cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos. Mis amados hermanos, obviamente queremos aplicar la palabra de Dios cuando estamos leyéndola de forma devocional, de forma personal. Pero muchas veces tenemos la tendencia de simplemente aplicar la palabra a nosotros de forma aislada. Pero esa es la necesidad de la iglesia. Y necesitamos rendir cuentas a alguien que puede ayudarnos a aplicar la palabra a nuestras vidas de manera fiel y correcta, porque ellos pueden ver cosas en nuestras vidas que no podemos ver. Y esta es la necesidad de la iglesia. Esto no ocurre cuando estamos simplemente aplicando la palabra a nosotros mismos de forma personal. Eso es necesario. Pero también necesitamos aplicar la palabra dentro de una comunidad de creyentes que puede amonestarnos. Esa es la razón por la que Romanos 15:14 dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Necesitamos estar dentro de la iglesia donde la palabra se puede aplicar a nosotros a través de otros. Otros que pueden ver cosas en nuestras vidas que no podemos ver. Necesitamos comprometernos a la iglesia. Necesitamos tener relaciones dentro de la iglesia, quizás en grupos pequeños o en relaciones de discipulado en que vamos a tener que rendir cuentas a otra persona que puede ayudarnos a aplicar la palabra de manera correcta. Así que esta es una de las razones que a veces no aplicamos la palabra bien, porque no estamos con otros que pueden ver cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos. Por fin, no somos muy introspectivos. Y yo sé que, bueno, esto no es el caso en todos los casos. Yo sé que hay personas que son muy introspectivas, pero a veces no somos así y no somos honestos con nosotros mismos. Y así que tenemos dificultades para ver lo que realmente somos. Bueno, mis amados hermanos, todos nosotros tenemos la tendencia de no querer no querer ser expuesto por la palabra de Dios, porque a veces es algo incómodo. Cuando hemos pecado y la palabra nos expone, Dios nos expone a través de su palabra, no es algo cómodo. Pero esta es la manera en que aplicamos la palabra bien a nuestras vidas. Por eso él dice en 1 de Juan 1:5-7, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, por eso él nos llama a andar en la luz. Porque cuando andamos en la luz, cuando andamos a la luz de la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios nos exponga, esto es cuando vamos a aplicar la palabra bien a nuestras propias vidas, porque tenemos la tendencia de no ser honestos con nosotros mismos. A veces no queremos ver cómo hemos fallado. Pero si dejamos que la palabra de Dios nos exponga, vamos a andar en la luz y aplicar la palabra de Dios de manera correcta. Así que habiendo hablado de algunos obstáculos a la aplicación correcta de la palabra de Dios en nuestras vidas, yo quiero que hagamos algunas preguntas que podamos hacernos mientras estudiamos la palabra de Dios para ayudarnos a aplicar la palabra en nuestras vidas. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra, hemos hecho la observación, la interpretación, ahora queremos hacer la aplicación. La primera pregunta es: ¿señala este pasaje pecado en mi vida por el cual yo necesite confesarme y arrepentirme? Algo que la palabra hace en nuestras vidas, según 2 de Timoteo 3:16-17, es corregirnos y reprendernos. Mira lo que
la palabra de Dios nos dice, segundo de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar. Esa es la palabra en algunas versiones que dice doctrina, o pudiéramos decir, es útil para enseñarnos sobre Dios y sobre nosotros mismos. Y como vemos en el ejemplo de Isaías, cuando él estuvo frente del trono de Dios, ahí en Isaías 6, y él vio la gloria de Dios, a la luz de la realidad de Dios, él se vio a sí mismo por la primera vez. Él dice, yo soy hombre de labios inmundos, vivo dentro de un pueblo inmundo, porque mis ojos han visto el rey de gloria, el Señor. Bueno, fue la revelación de la gloria de Dios que le mostró quién él era y su pecado. Y bueno, de la misma manera, cuando la palabra de Dios nos enseña, nos da la verdadera doctrina sobre Dios y sobre nosotros mismos, a la luz de esa enseñanza, la palabra de Dios nos reprende también, nos redarguye y nos corrige y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que necesitamos hacernos la pregunta, ¿hay un pecado en mi vida que la palabra de Dios aquí está mostrándome? Hay una manera en que este pasaje, al mostrarme el carácter de Dios, me reprende, me redarguye en mi pecado. Si nos hacemos esa pregunta, eso nos va a ayudar a aplicar la palabra de Dios de manera fiel. Otra pregunta, ¿qué suposiciones tiene este pasaje que yo no comparta? O que comparta, pero no necesariamente las viva. Con frecuencia no es tanto lo que la Biblia dice como lo que no dice o asume que me ayude a ver las formas en que mi vida necesita cambiar. Tengo un ejemplo de esto cuando Jesús estaba predicando en el Sermón del Monte. Él dijo en Mateo 6:16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Jesús aquí está asumiendo de que vamos a ayunar. Él dice, ¿y cuándo ayunéis? Esta es una suposición, una presuposición que Jesús tiene, que vamos a ayunar. Y aquí la Biblia realmente me enseña algo. Jesús no piensa que él tiene que mandarnos esto, porque él asume que vamos a hacer esto. Y esto me ayuda a ver la forma en que mi vida necesita cambiar. Si Jesús asume que yo voy a ayunar y no estoy ayunando de forma como una disciplina espiritual, bueno, eso es algo que necesito cambiar y aplicar en mi vida. Ok, ese es un ejemplo. Tercero, hay un mandamiento que obedecer, que vea en este pasaje. ¿Cuáles son las formas en las que no estoy obedeciendo? ¿Qué me impide obedecerlo completamente? Hay una palabra de ánimo para mí en este pasaje. De nuevo, los 4 usos de la palabra de Dios para enseñarnos la doctrina, para reprendernos o para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Dios no quiere dejarnos quebrantados. Él no quiere dejarnos ahí en la reprensión. Él quiere corregirnos y instruirnos para que no nos caigamos en el mismo hueco de nuevo. Entonces, bueno, siempre cuando Dios nos da algo que está mal en nuestras vidas, Él nos expone nuestro pecado, Él quiere redarguirnos, Él no quiere dejarnos ahí. La palabra de Dios quiere mostrarnos la corrección y la instrucción para andar tras Cristo en la santidad. Bueno, cuarto, en ese mismo sentido, hay una promesa de Dios en este pasaje que sea verdad para mí. Hablando de las promesas de Dios, yo quiero mencionar algo sobre la importancia de las promesas y luego una advertencia sobre las promesas. Primero, la importancia. Mira 2 de Pedro 1:4. Pedro nos dice aquí, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido, mira esto, sus preciosas y maravillosas promesas, yo voy a subrayar esa parte, a fin de que por ellas, hablando de sus promesas, a fin de que por ellas, por sus preciosas y maravillosas promesas, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.
¿Cómo es que vamos a escapar la corrupción que hay en el mundo? A través de creer en las preciosas y maravillosas promesas de Dios, que sus promesas son mejores que las promesas del pecado que hay en el mundo. Esa es la manera en que vamos a escapar la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, la importancia de las promesas es que las promesas nos liberan de la tentación del pecado en este mundo. Así que tenemos que ver, hay una promesa de Dios en este pasaje que sea verdad para mí, porque es a través de sus promesas que Dios nos libera de la tentación. Pero hay una advertencia aquí también, porque tenemos que tener cuidado de la manera en que estamos aplicando las promesas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, porque muchas veces hay personas que quieren aplicar promesas del Antiguo Testamento a sus propias vidas de manera directa antes de entender la audiencia original y la promesa que Dios dio a esa audiencia original. Entonces ellos aplican antes de observan y interpretan correctamente el pasaje dentro de su contexto. Yo voy a hacer una lección entera aparte sobre cómo aplicar de manera correcta y fiel las promesas en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Dios de hoy día en Cristo. Yo voy a hacer una lección entera sobre cómo aplicar las promesas de la Biblia a nuestras vidas. Pero yo voy a dejar eso aparte porque eso es otro tema que va a tomar demasiado tiempo para esta lección. Bueno, quinto, me enseña este pasaje algo acerca de quién es Dios. Pudieras pensar que eso no es aplicación, pero todo cambio verdadero en la vida cristiana viene cuando entendemos más acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros, particularmente cuanto más la Biblia nos muestra la excelencia de nuestro Salvador y Rey, más vamos a desear pasar nuestras vidas en adoración a Él. Así que la teología que vemos en la Biblia absolutamente cuenta como aplicación. Por ejemplo, en el libro de Marcos, ahora estoy en mi iglesia local predicando una serie expositiva a través del libro de Marcos. Y el propósito de Marcos es mostrar a Jesús como el Cristo y como el Señor, como el Rey. Entonces, en todo lo que él muestra en la palabra, o todo lo que él muestra en su carta, en su libro, él está presentando a Jesús como el Cristo, como el Rey. Y es a través de ver a Cristo que nuestra fe crece. Así que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que identificar qué me muestra este pasaje sobre la excelencia de mi Salvador y Rey, porque es a través de verle a Él, como ya hemos visto en 2 Corintios 3:18, de ver su gloria, que mi fe va a crecer y yo voy a ser transformado. 6. En ese lineamiento, este pasaje me ayuda a entender algo acerca de mí mismo. Eso se superpone un poco con la pregunta 1, pero pudiera ser más matizado. Aprendo de mis motivos para hacerlo, para hacer algo, por ejemplo, o dónde está realmente mi esperanza. Esto me pasó a mí estudiando un pasaje en el libro de Marcos en el capítulo 6, Marcos 6 del 1 a 6, que tiene que ver con, bueno, Jesús cuando él se volvió a su ciudad natal, la ciudad de Nazaret. Y tú puedes ver en el pasaje que ahí la gente en Nazaret nunca negó la evidencia de que Jesús era el Mesías. Él estaba enseñando con la autoridad de Dios, él estaba haciendo milagros que solo Dios puede hacer, él estaba cumpliendo la profecía y ellos nunca negaron nada de eso. Pero tampoco querían creer en Jesús. Entonces, a través de ver eso, eso me mostró algo sobre la incredulidad. Mira lo que dice Marcos 6:6, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Porque lo que este pasaje me muestra sobre el motivo de la incredulidad no es falta de evidencia. Tenemos toda la evidencia que necesitamos para creer que Jesús es el Cristo. Es falta de disposición de creer. Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías, así que no creyeron. ¿Qué es el motivo principal de la incredulidad? Un deseo de no creer en Jesús, no es falta de evidencia.
Entonces, la Biblia muchas veces nos muestra sobre nuestros motivos, sobre lo que está nuestra esperanza. Realmente leemos la Biblia, pero cuando leemos la Biblia de forma correcta, la Biblia nos lee a nosotros. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios hace. ¿Qué evidencia para mí, para mi fe, me da este pasaje? ¿De qué manera me ayuda a confiar en las promesas de Dios? Bueno, eso me hizo pensar en Hebreos 13:7 que dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Bueno, podemos ver ejemplos de fe en la palabra de Dios y obviamente toda la palabra tiene que ver principalmente con Jesús. Y cuando vemos cómo otros creyeron en Jesús, muchas veces eso nos ayuda en nuestra fe. Por ejemplo, en Primera y Segunda de Pedro, cuando la gente está sufriendo de manera tenaz, es algo increíble que están pasando en el sufrimiento, pero su fe se queda fuerte, su fe, ellos siguieron en la fe, no se desviaron del camino y eso realmente me anima a mí de seguir en la fe. Yo creo que muchas veces vemos evidencia para nuestra fe en estos pasajes de la palabra de Dios que puede animarnos para que no nos desviemos del camino tampoco. 8, ¿qué voy a hacer diferente? Como resultado de mi tiempo en este pasaje, y eso es algo que debemos hacernos. Si estamos predicando un pasaje, debemos pensar cómo es que la audiencia va a responder, qué van a hacer de manera diferente como resultado de este pasaje. De nuevo, citando Santiago 1, 22 a 24, no queremos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y también de qué manera puedo modelar, compartir o enseñar esta verdad a fin de que otros también sean animados por ella. Si estamos sirviendo en la iglesia y especialmente si hay hermanos que están pasando este módulo con nosotros, que están sirviendo como pastores de iglesia, tenemos que recordar la importancia del ejemplo, la importancia del ejemplo. Mira lo que dice 1 Pedro 5, 1 a 3. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, mira esto, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Una de las cosas más importantes que queremos hacer, hermanos, como pastores de iglesias, es aplicar la palabra en nuestras vidas de forma correcta para ser ejemplos del rebaño. Y 10, ¿qué aplicación tiene este pasaje para nosotros como familia, si estás casado, como iglesia? Nunca debemos sentir que la aplicación debe ser únicamente o incluso principalmente a un nivel individual. Y eso también tiene que ver con lo que hemos visto antes, la importancia de la iglesia. Entonces, algunas directrices para ayudarnos a aplicar la escritura correctamente. Primero, orar. Orar. Hemos mencionado esto, pero quiero decirles otra vez. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es lo que somos separados de la gracia de Dios. No vamos a entender y no vamos a querer sujetarnos a la palabra de Dios sin su intervención en nuestras vidas. Necesitamos orar para que Él abra nuestros ojos para que podamos ver claramente la palabra de Dios. Necesitamos orar como el salmista hizo en Salmo 119, 18, cuando él dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Debemos orar. Segundo, debemos tomar suficiente tiempo para pensar. Hemos ya hablado de esto, que tenemos que pensar para que el Señor nos dé entendimiento. Este es el proceso que Dios usa. Algunas veces en la mañana los niños están gritando y no dormiste lo suficiente, solo puede tomar unos pocos minutos para la palabra de Dios y la oración, está bien. Pero hay que planificar, por lo menos normalmente tener tiempo suficiente para dejar que la palabra de Dios haga peso en tu corazón. Y especialmente si estamos predicando la palabra, enseñando la palabra,
Bueno, toma mucho tiempo para entender la palabra de Dios, un pasaje específico en su contexto, hacer observación, hacer interpretación y luego la aplicación toma tiempo. Y debemos dejar que tengamos el tiempo necesario para hacer un estudio comprensivo del texto, para que podamos enseñarla o enseñarlo de forma fiel. Spurgeon, que era el príncipe de los predicadores en algo que se llama alimentándose por la palabra, él dijo lo siguiente: pero después de haber comido, el proceso completo de comer incluye la digestión. ¿Cómo digiero la palabra de Dios? Sé lo que es leer, marcar y aprender, pero ¿cómo lo digiero interiormente? Cuando medites en ello. La meditación es como la digestión de la palabra de Dios, es donde sacamos el alimento de la palabra. Oh, qué obra más bendita de la meditación sagrada, dar vueltas y vueltas a la verdad en la mente, arrojarla al lagar de la memoria, pisarla con los pies del pensamiento hasta que brota el jugo de rubí y bebes de ella y te sacias. Medita en la palabra, piensa mucho en lo que Dios ha hecho por ti, piensa en sus pensamientos, voltea sus palabras y así tu alma se fortalecerá. Bueno, tenemos que meditar en la palabra para sacar todo el jugo, como decimos, de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, si ustedes están preparándose para predicar la palabra de Dios, es muy importante tomar el tiempo necesario para poder entender la palabra y pensar cómo aplicarla correctamente. Muchos de nosotros pensamos mejor cuando escribimos. Quizás eso funcione para ustedes también. Con alguien más, espero lo que piensas en tu estudio bíblico de la palabra de Dios sea un tema de conversación regular con tu cónyuge, tus hijos, tus amigos cristianos. Un consejo aquí: si tú estás predicando de manera frecuente, quizás domingo a domingo, cada domingo estás predicando, sería algo de ayuda de discutir con tu esposa el sermón para ver si ella entiende. Y si no entiende tu sermón, la enseñanza de la palabra, quizás las ilustraciones que estás usando, sería bien pensar mejor en cómo enseñar la palabra, cómo hacerla más clara en la enseñanza, o pensar en otras ilustraciones que se van a conectar mejor con la audiencia. Pero si tienes una esposa que puede ayudarte con eso, o quizás otros cristianos, es de gran ayuda. Algunas veces, después de haber pasado tiempo en el texto por cuenta propia, puede ser bueno escuchar a lo que alguien más piensa al respecto. Y bueno, hay muchas herramientas, tenemos muchas prédicas, muchos sermones que podemos acceder para ayudarnos en el entendimiento de un pasaje después de haber hecho nuestro propio estudio. Las prédicas son normalmente lo mejor para esto. Puedes descargar los sermones de la página web de algunas iglesias. Hay que buscar predicadores fieles, no predicadores del evangelio de prosperidad o otros que no prediquen de forma expositiva. Hay que encontrar buenos ejemplos y yo puedo discutir buenos ejemplos con ustedes en otro video. Ok, entonces, como ejemplo de todo esto, habiendo hablado de estas preguntas, algunos obstáculos a la aplicación correcta y algunas directrices, debemos hacer un ejemplo y vamos a usar un pasaje de Filipenses en Filipenses 2. En Filipenses 2. Entonces, después de orar y leer el pasaje, y por ejemplo, estamos hablando del pasaje de Filipenses 2, si quieren abrir la Biblia ahí. Filipenses 2, de 12 a 30. Filipenses 2, 12 a 30. Es un pasaje un poco largo, pero vamos a hablar de cómo haríamos la observación, la interpretación y un poco de aplicación, a pesar del hecho que vamos a hablar más de la aplicación en otra lección de este pasaje en particular. Entonces, después de orar y leer el pasaje, Filipenses 2, 12 a 30, y ustedes pueden leer el pasaje, debemos hablar del contexto y vamos a profundizar más en la sección 3 de la clase. Pero ¿qué género es? Bueno, es una epístola. ¿Quién es el autor? El apóstol Pablo. ¿Quién es la audiencia? La iglesia de Filipos, un pueblo en Macedonia, actualmente Grecia.
Y bueno, hay algo importante de reconocer aquí, porque esto es único en las cartas de Pablo. Él dice, Pablo y Timoteo, Filipenses 1:1, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, Pablo dirige su carta no solamente a la iglesia general, pero también a los líderes de la iglesia, los obispos y ancianos. Ustedes se van a acordar de que en Hechos 16 Pablo recibió el sueño macedónico, como se llama, y también él fue ahí a Macedonia, plantó la iglesia en Filipos, probablemente en la casa de Lidia, pero también sabemos que él se fue a la casa del carcelero, pero de todos modos él plantó la iglesia en Filipos ahí en Hechos 16 y los visita nuevamente en su tercer viaje misionero en Hechos 20. Parte del contexto es agradecimiento, parte exhortación, parte advertencia y parte sus planes, lo que él quiere hacer. Ubica nuestro pasaje dentro de la carta que se ha dicho en el capítulo 2. Bueno, capítulo 2, en el principio, habla de algo que fue muy importante para los filipenses, aprender la humildad y cómo considerar los intereses de los otros sobre sus propios intereses. Y Pablo usa, bueno, el mejor ejemplo posible, imaginable, de la humillación que fue nuestro Señor Jesucristo cuando él dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, observación, 5 preguntas esenciales. ¿Qué observas? ¿Dónde lo observas? ¿Quiénes son las preguntas o las personas, perdón, más importantes en el pasaje? Bueno, tenemos Pablo, tenemos los filipenses, tenemos Timoteo, que estuvo con Pablo cuando él escribió esta carta. Tenemos Epafrodito, quien entregó, como hemos dicho en otra lección, él entregó una ofrenda de parte de los filipenses a Pablo en la cárcel. Y tenemos los todos aquí en Filipenses 2:21. Y no sabemos exactamente quiénes son los todos de quien él habla, pero él dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, quizás él está hablando de los predicadores egoístas y ambiciosos en Filipenses 1:15-16. Quizás él está hablando de los oponentes del evangelio en Filipenses 2:28. Pero estas son las personas más importantes que encontramos en la carta. Tenemos Pablo, Filipenses, Timoteo, Epafrodito y estos todos, y no sabemos exactamente quiénes son. ¿Ok? Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro pasaje? ¿Cuáles son las circunstancias? Pablo quería enviar a Timoteo a los filipenses. Él dice eso en Filipenses 2:19. Pablo lo elogia a Timoteo realmente para recomendarle a los filipenses. Pablo envía de vuelta a Epafrodito, Filipenses 2:25. Epafrodito habiendo entregado la ofrenda de los filipenses a Pablo, Pablo le envía de nuevo a los filipenses. Pablo dice que él desea visitarles en Filipenses 2:24. Y en los capítulos 1 y 2 parece que él tiene la esperanza de que él sería liberado. Epafrodito estaba enfermo, pero ahora se encuentra mejor. Eso es lo que podemos observar en Filipenses 2:26, que dice lo siguiente, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Parece que Epafrodito en el camino para llevar la ofrenda de los filipenses a Pablo se había enfermado, pero ahora él está mejor. Entonces esa es parte de la circunstancia de la carta. ¿Y qué ocurre al final del versículo 23? Él dice, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Pablo quiere ver cómo las cosas le iban a ir ahí en la cárcel y él quería enviar a Timoteo, pero también él quería visitarles personalmente. Entonces ahí están las circunstancias del pasaje que podemos observar. Cuando ocurren estas cosas, cuando ocurren estas cosas, después de que la iglesia había sido establecida, obviamente, Pablo, esto no ocurre, por ejemplo, en Hechos 16, Pablo ya había fundado la iglesia ahí en Filipos, y también sabemos que esto ocurrió después de que Epafrodito había visitado a Pablo. Entonces, podemos más o menos ubicarnos en
en cuando esto ocurrió, cuando pensamos así, después del fundamento de la plantación de la iglesia y después de que la iglesia había enviado a Epafrodito para visitar a Pablo. ¿Dónde están ellos según el texto? Bueno, sabemos que Pablo está preso, el versículo 23 nos dice esto. Timoteo está con Pablo, Filipenses 1:1 nos dice que él está ahí, y también Filipenses 2 porque quiere enviarle. Epafrodito parece ser el mensajero en tránsito. Cuando Pablo escribe esto, Epafrodito está en camino de regreso a Filipos. ¿Por qué Pablo escribe esta parte de la carta? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus propósitos? ¿Por qué todo este envío y salida con la pregunta? ¿Por qué comenzamos a entrar en la interpretación? ¿Por qué Pablo envía esta carta? E incluso por qué escribe, o más específicamente, por qué escribe Filipenses capítulo 2. Él quiere saber cómo le estaba yendo a los filipenses a través de Timoteo, lo cual le produciría mucho ánimo. Mira lo que él dice, Filipenses 2:19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. También él quiere encomendar a Timoteo a los filipenses. Él dice en versículo 20 que Timoteo se preocupa por ellos, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. También él dice en el versículo 22 que él es confiable, a diferencia de otros que no son confiables. Pablo dice, bueno, yo sé cómo diferenciar. Timoteo es un tipo diferente. Él es confiable, se preocupa por ustedes, no como otros. Y él quiere decirles que les ama y desea verles en el versículo 24. Él dice, confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Y para agradecer y encomendar a Epafrodito, que se había mejorado, está de regreso en camino, él ha cumplido el propósito del viaje de llevarme la ofrenda de ustedes. Y para explicar que Epafrodito estaba bien, se había enfermado, pero está bien ahora. Y Pablo y Epafrodito están angustiados y ansiosos por ellos. Él dice, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y aquí 28, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Entonces tenemos el por qué Pablo escribió esta parte de la carta, habiendo visto las otras observaciones. En cuanto a la interpretación del texto, bueno, hemos visto el por qué Pablo escribió la carta y podemos ver otro paso más. ¿Hay algo difícil en la carta? Bueno, quizás el versículo 1, ¿quiénes son los todos? De quien Pablo habla aquí. Y al ver el contexto, quizás tenemos que concluir quiénes son los todos. Pero habiendo visto cómo yo observaría y cómo yo interpretaría el pasaje, por lo menos un ejemplo de esto, ¿qué sería la aplicación del pasaje? Si estamos pensando en la forma personal o si estamos pensando en enseñar esto a otro, ¿qué podemos aprender del pasaje? Primero, nota el cuidado y la preocupación por el otro y nota la generosidad. En estos 3 puntos, yo quiero que ustedes piensen sobre algunas aplicaciones para sus vidas personales. Y también, si estaba predicando o si estuviera predicando este pasaje a otras personas, enseñando este pasaje a otras personas, ¿cómo aplicarían el pasaje en ese contexto? Quiere que ustedes piensen en el contexto de quizás enseñar esto a la familia, o quizás si eres un hombre pastoreando, quizás hay que pensar en su iglesia. ¿Cómo aplicarían este pasaje? Hacer notas y vamos a pensar de esto en las lecciones siguientes. Pero espero que hasta ahora esto haya sido de gran ayuda para entender el método de estudio bíblico inductivo, de la observación, la interpretación y la aplicación, porque lo hacemos de esta manera, cómo lo hacemos de manera fiel, la importancia para nuestras vidas, para nuestras iglesias, y cómo podemos hacer esto de manera práctica usando ejemplos.
Bueno, vamos a seguir en la siguiente lección con la lección 4. Dios les bendiga.